Iniciemos. Ya, genial. Buenas noches a todos y todas. A nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Centro de Investigación de la Arquitectura de la Ciudad, el Departamento de Arquitectura y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en el conversatorio Cuidado, Gestión del Territorio e Interseccionalidad, dentro del marco del segundo encuentro anual de investigación, El Perú como Proyecto del Territorio a la Vivienda. En esta mesa se presentará el proyecto GRIP, por sus siglas en inglés, y que en español significa Resiliencia Sensible al Género y a la Interseccionalidad en la política y en la práctica. Este proyecto, del cual también tengo agrado de formar parte, es una iniciativa en red ejecutada por universidades en varias regiones del mundo que busca fomentar la implementación del enfoque de género e interseccionalidad en la gestión del territorio, específicamente en el sur global. Como parte de sus actividades, el proyecto GRIP para la región de América Latina y el Caribe gestionó 10 iniciativas entre agosto del 2021 y marzo del 2022. Esta mesa presentará los resultados de esta primera fase del proyecto a través de las experiencias de los propios proyectos y de los talleres de intercambio que se realizaron entre mayo y junio del 2022 en varias localidades de la región. Para ello nos acompañan Gloria Sepúlveda desde Chile y Cintia Rizzo desde Argentina. Antes de comenzar, los invito a conocer más del proyecto GRIP a través de nuestras redes, nuestra página web www.grip.net y del Instagram y del Twitter. Sin más, procedo a presentar a nuestros expositores del día de hoy, el doctor Pablo Vega Centeno y la arquitecta Belén de Mesón. Pablo Vega Centeno es profesor e investigador especializado en temas urbanos, producción del espacio metropolitano, ciudades intermedias y vida cotidiana. Es docente principal del Departamento de Arquitectura de la PUC e investigador del CIAC, y actualmente Pablo se desempeña como líder regional del proyecto GRIP para la región de América Latina y el Caribe. Belén de Mesón es arquitecta, urbanista, especialista en participación ciudadana, en procesos de transformación de ciudades, en políticas de vivienda social. Es magíster en diseño urbano para el desarrollo por University College de Londres y actualmente se desempeña como coordinadora de monitoreo y evaluación del proyecto GRIP para la región de América Latina y el Caribe. Adelante, Pablo y Belén. Muchas gracias, Clara. Buenas tardes, buenas noches con todas y con todos los que nos están escuchando. Sí, en realidad esta experiencia del proyecto GRIP es una experiencia sumamente especial, original, novedosa, en la cual nos ha tocado participar como Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, ¿no? Estamos junto con Belén entrando. No se trata de un proyecto de investigación, sino una cosa mucho más ambiciosa, que es la de una suerte de plataforma que impulsa, ¿no?, acciones, generación de conocimientos, intercambios, que buscan aspiran a tener incidencia en una mejor calidad de vida, en una incidencia en las políticas, ¿no? Y esto se da a partir de miradas que buscan relacionar la gestión del territorio con un enfoque de género e interseccionalidad. Pero bueno, para acompañar mejor la presentación, les voy a compartir unas diapositivas que siempre son un buen refuerzo gráfico, ¿no?, para para comunicarse mejor, ¿no? Bien, entonces, como decía, y acá retomo lo que decía Clara, desde el punto de partida, ¿no?, es ver temas de cómo una mirada de género e interseccionalidad, es decir, considerando las dimensiones distintas como pueden ser condición social, origen cultural, además de y otras identidades, ¿no? Cómo
pueden ser un recurso, un valor potencial para el desarrollo de incidencias novedosas en prácticas y políticas en la gestión del territorio. Ese es el gran objetivo, el gran proyecto que monitorea GRIP, que es un proyecto que surge con fondos del gobierno británico, ¿no? Liderado con universidades del Reino Unido, principalmente del University College London, ¿no? Y sobre esa base entramos después a ver una red más compleja. Ya iremos viéndolo, ¿no? Estamos en este proyecto, además, que busca tener incidencia en América Latina y el Caribe, pero que también la busca tener en otros territorios, como es el África o el sudeste asiático. Entonces, la idea es ver cómo entonces este lente, esta sensibilidad de género, entenderla como una oportunidad de aprovechar con miradas más novedosas recursos para lograr una mejor eficiencia en las medidas de, por ejemplo, de mitigación al cambio climático o a la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, creo que esto es bien importante como mirada. Lo que buscamos es explorar todas las posibilidades. Acá hay a veces potencialidades de recursos, de solidaridades humanas que solemos ignorar. O, peor que eso, soslayar, ¿no? Y es parte de eso lo que se busca promover, ¿no? En fin, ¿qué resultado se busca, no? Se espera que haya un cambio en los discursos, ¿no? Aprender a escuchar, porque desde perfiles de los menos escuchados probablemente hay aprendizajes mucho más poderosos que nos pueden ayudar justamente al entendimiento del territorio. Un cambio en las estructuras, ¿no? Que implica ver, bueno, cómo estamos considerando la manera de apoyar y aportar a aquellos actores que realmente dan una respuesta eficiente a la gestión del territorio, por ejemplo, ¿no? Y cómo aportar a un cambio en las capacidades de los actores, ¿no? Entonces, esas son parte de los grandes resultados que espera este gran proyecto plataforma que es GRIP, ¿no? Donde se espera generar una mayor riqueza en el conocimiento colectivo, tener incidencia en la política pública, y esto a partir de experiencias prácticas concretas, ¿no? Que se trata sobre todo de poner en valor muchas cosas que se hacen, ¿no? Reforzar cosas que se hacen. Acá, GRIP no es un proyecto que busca inventar cosas, sino es fortalecer lo que existe a partir de una mirada que busque trabajar mucho el trabajo en redes, ¿no? Entonces, como ya mencioné, hay 3 grandes focos temáticos, y en función de esos 3 grandes focos temáticos es que se construye una compleja arquitectura organizacional, ¿ya? Donde Belén y yo estamos acá, tenemos el honor de estar a cargo, junto con el apoyo administrativo de Luis Valeriano, de lo que es todo el desarrollo de la plataforma GRIP en la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, es un honor porque nos toca además estar como base representando a la Pontificia Universidad Católica, y dentro de la Pontificia Universidad Católica al Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad. Entonces, es en ese escenario, fíjense, cómo vamos a tener que posicionar, ¿no? Con profesores, contrapartes de universidades, tanto de África, del sudeste asiático, como de las redes de universidades en torno al Reino Unido, ¿no? Bien,
En ese marco es que nos orientamos a 3 tipos de actividades, ¿no? La principal, que es lo que justamente Clara estuvo señalando, tal vez lo más llamativo, fue en la convocatoria de apoyo justamente a proyectos. Fueron experiencias de corto plazo que se apoyaron. Cuando digo corto plazo, estoy hablando de 4 a 6 meses. No es pues un plazo muy grande y obviamente eso es posible cuando hay grupos con una experiencia que ya existe, ¿no? Y sobre eso es que hubo un apoyo. En un momento más adelante mencionaré justamente los proyectos que fueron seleccionados en esta primera etapa de GRIP, ¿no? La otra actividad tiene que ver con fortalecer redes, ¿no? Y es decir, poner en valor los proyectos, pero las acciones, pero cómo éstas se ponen en red con otras, ¿no? Entonces, en algunos casos ya estamos hablando de colectivos que tenían redes, simplemente se trata de poner en valor y fortalecer esas redes existentes. Y finalmente, contribuir a la difusión de las cosas que se hacen. Y ese es otro gran desafío en el cual estamos involucrados y esperemos que logremos productos muy bonitos, ¿no? Con esta experiencia, ¿no? Bien, estamos entonces, a partir de esas actividades, esperando como resultados nuevos conocimientos, difundir las experiencias que se realizan, ver si es cómo se puede tener incidencia en propuestas de política pública y en este contexto, finalmente, también muchas de las acciones cómo ayudan a fortalecer capacidades, competencias, que finalmente son un camino para buscar las mejores condiciones de vida de los colectivos humanos, ¿no? Entonces, en América Latina y el Caribe, ¿no? Hicimos una convocatoria donde muchas de las preocupaciones giraron en torno a la reducción y gestión del riesgo de desastre, ¿no? Teniendo en cuenta que el tema de los desastres de diferentes tipos es parte de los desafíos con los cuales, perdón, los colectivos en América Latina y sobre todo los colectivos de condiciones vulnerables, económicas o de otro tipo, suelen ser los que más sufren con esta situación, ¿no? Y del otro lado, lo que son las infraestructuras del cuidado, la noción del cuidado, y eso, bueno, felizmente acá también tenemos compañeras que nos van a poder dar cosas mucho más sabrosas, ¿no? Para entender la dimensión del cuidado, lo básico, lo importante que es en su relación con los colectivos humanos en el territorio, ¿no? Y es una de esas dimensiones tan fundamentales de la vida humana y que en nuestras lógicas, muchas veces académicas, pero también de política pública, suelen ser dejadas de lado, ¿no? Como que nos enfocamos simplemente como si el mundo y la noción de mejora de vida estuviese exclusivamente basado en actividades productivas. Y no, los cuidados, ¿no? Tal vez, bueno, en un esquema podríamos hablar dimensiones reproductivas, pero hay algo más. Por eso me gusta mucho el concepto de cuidado, porque le da una riqueza a la dimensión humana que implica muchas de estas actividades, ¿no? Bien, entonces, a partir de estos temas, ¿no? Por ejemplo, género, riesgo de desastres, cambio climático, vinculando con el género y la interseccionalidad, buscamos tener una incidencia en la política y en la práctica, ¿no? Los proyectos, además, hemos podido tener después encuentros, ¿no? Donde el objetivo era fortalecer esta dimensión de redes. Y en parte en eso nos encontramos también actualmente
en esta etapa en el proyecto GRIP, cómo fortalecer esta dimensión de redes que se van generando. Hemos tenido encuentros con varios grupos en Brasil, en Santiago de Chile, en Santo Domingo, ¿no? Y a partir de eso, intercambiar. Una primera dimensión para las redes es cada uno dar a conocer lo que hace. Y a partir de eso vendrá una etapa siguiente de, en ese compartir a qué llegamos, ¿no? Y cortito puedo mencionar, por ejemplo, entre los 10 proyectos que participaron en este 2021, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de incidencia de género para la gestación de políticas públicas en la Amazonía, un lindo proyecto de generación de competencias, ¿no? Poniendo en relación la dimensión de género en la gestión del territorio, ¿no? Y acá con descubrimientos de, por ejemplo, el rol capital que tenían las mujeres en muchas acciones de protección del territorio, incluso ante amenazas de cambio climático, ¿no? El proyecto de ciudades y territorios que cuidan, ¿no? Un proyecto ambicioso que comparte experiencias en 3 países, Colombia, Chile y Argentina, ¿no? En 4 ciudades, Buenos Aires, Córdoba, Santiago y Bogotá, que busca además generar un mapeo de diagnósticos de información y trabajando las diferentes escalas que puede involucrar el cuidado y su vínculo con la gestión pública, ¿no? Pero bueno, de eso además creo, si no me equivoco, acá vamos a tener a Cintia que algo nos va a poder contar, ¿no? El proyecto, paso al proyecto de cosmonucleación regenerativa, ¿no? Que es un lindo proyecto que vincula saberes ancestrales, ¿no? En la gestión del territorio en la región de Pernambuco, ¿no? Entonces, una experiencia muy bonita donde nuevamente en el saber ancestral situar el poder y la localización de las mujeres, además, como personajes claves en las identidades referentes de los colectivos, ¿no? El proyecto de ecosistemas en la gestión de riesgo de desastres, otro proyecto ambicioso que ahí alienta también una red que es muy importante en América Latina, que es la Red Mujer y Hábitat, ¿no? Que también está en la red de cuidados y territorios, me olvidé mencionarlo, ¿no? Que en este caso trata de ver experiencias de enfrentar a partir del tratamiento de ecosistemas, cómo mitigar los riesgos que supuso la pandemia, con experiencias en la República de El Salvador, en Guatemala y en Brasil, más concretamente en Sao Paulo, si no me equivoco, ¿no? Luego, el proyecto de igualdad de género e integración de población LGTBI en la gestión local de riesgo de desastres. Es una mirada interesante porque es poner en valor, ¿no? Otra vez, esta mirada interseccional no solamente es reivindicar el rol de ciertas comunidades, visibilizarlas, sino además hacer visible su aporte fundamental a la sociedad, ¿no? Cumplen roles, por ejemplo, en roles de cuidado. Entonces, acá es un tipo de acción sumamente sugerente, ¿no? Luego tenemos el proyecto de hogares ecológicos que se dio en la República Dominicana, ¿no? Que ve cómo, por ejemplo, trabaja con un sector vulnerable de la población, que son las trabajadoras domésticas, ¿no? Del hogar, y cómo para enfrentar situaciones de vulnerabilidad ganan competencias en el manejo de cómo reciclajes y de desechos sólidos en pro de mejoras de condiciones de ellas en sus colectivos familiares. El proyecto luego para la infraestructura de cuidados barriales, que es otro proyecto que
Tenemos ahora el lujo de tener una invitada que nos va a poder contar mucho mejor que yo, más bonito y más encarnado, lo que supone esta noción de infraestructura de cuidados en una escala barrial, ¿no? Nuevamente, este poder de hacer visibles ciertos actores de la ciudad que son fundamentales para la vida, la calidad de vida en la ciudad, y que a veces los invisibilizamos, ¿no? Tenemos también el proyecto que busca poner en valor el Festival Quilombo, ¿no? Que es un proyecto que afirma identidades culturales afro-brasileñas en el nordeste pernambucano, realmente que nos genera un aprendizaje muy rico y profundo de los saberes culturales y vinculando un enfoque de género, ¿no? El proyecto Ágapes Hídricos, que trabaja el tema del cuidado del agua ante los riesgos que comprometen la sostenibilidad del territorio con algunas actividades extractivas o de procesos de urbanización. Proceso que es un proyecto interesante, pero a la vez que enfrenta situaciones de riesgo porque defender el medio ambiente es algo que genera otro tipo de vulnerabilidades, ¿no? Y finalmente, el proyecto de inclusión de enfoque de género en los planes locales de adaptación al plano climático en la región de Neuquén, en el sur de Argentina, que es muy interesante porque es una experiencia de una red municipal que se abre a tratar de ver el aporte que un enfoque de género le puede dar a su trabajo. Como ven, 10 proyectos muy distintos, pero en especificidades, pero que hay temas para dialogar, y estamos en esa fase actualmente, ¿no? En cómo esos proyectos que se han ido dando a conocer, ¿no? A partir de acciones, infraestructuras producidas, se está grabando un poco de esos proyectos, han difundido algunos de sus saberes en algunas publicaciones, pero ahora estamos a las puertas de iniciar una segunda etapa donde queremos que esos saberes se intercambien más, ¿no? Porque esa es la fuerza de una red, la sinergia que da el el que conozco lo tuyo, tú conoces lo mío, que podemos o que estamos construyendo juntos, ¿no? Entonces, hay entendimientos diversos que se han ido generando, ¿no? Y que pueden dar pie a prácticas futuras, ¿no? Es el tema del riesgo, por ejemplo, que nos enfrenta también, y en el intercambio salen debates e ideas que nos ayudan a pensar mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando esta lideresa amazónica nos dice, las mujeres no somos vulnerables, sino que somos vulnerabilizadas constantemente por el sistema patriarcal. Bueno, son afirmaciones que nos hacen pensar, nos obligan a salir de nuestras miradas confortables, tal vez, con las cuales solemos mirar muchos de los fenómenos que ocurren en el entendimiento y la gestión del territorio, ¿no? Y entonces, bueno, vamos retomando qué ideas fuertes recogemos, ¿no? Hemos ido viendo los cuidados, los tenemos que aprender a diferentes escalas, y todas son importantes, cómo se articulan. Pero no solo eso, el cuidado implica seres humanos que son cuidadoras, cuidadores. Y bueno, ¿cuál es su dimensión? ¿Cuál es su reconocimiento? ¿No? Porque son fundamentales en una sociedad. ¿Cuánto de eso la sociedad es consciente? ¿No? Y por ejemplo, en esto la interseccionalidad es un aporte fuerte, porque por ejemplo vemos que dimensiones culturales identitarias como afrolatinos o comunidad LGTBIQ más, resultan teniendo una dimensión importante al hablar de los cuidados, ¿no? Y por supuesto, cuánto también tenemos bien mapeado todo lo que significa cuidados como recurso humano, como infraestructura, información, ¿no?
el tema de cultura y territorio, que como dije es una dimensión, ahí ya estoy repitiéndome, importantísima que hemos ido aprendiendo, y sobre todo tal vez algunas comunidades, algunos proyectos han incidido más en esto, pues esos proyectos, bueno, ayudan a intercambiar con otros, ¿no? Nos interpelan, ¿no? Y por otro lado, todo lo que significa la oportunidad de generar competencias. En muchos proyectos ha habido lo que son trabajos de generación de capacitaciones, porque es una dimensión fundamental a trabajar en estos proyectos, ¿no? Bien, entonces, y por otro lado, en los encuentros que hemos ido teniendo, ¿no? Nos compromete también a ver cuál es el rol de la academia en estos trabajos colaborativos, ¿no? Cuanto primero aprender a darnos cuenta, reconocer los actores involucrados, su agencia, sus competencias, capacidades, porque en muchos casos puedo decir, conocía muy poco. Ahora sigo conociendo poco, pero creo que alguito he aprendido, y eso para mí ha sido fascinante con esta experiencia, ¿no? Hemos ido produciendo encuentros a escala regional, primeros encuentros de intercambio, que son los que nos han permitido visibilizar la necesidad de fortalecer esta dimensión, porque en este trabajo colaborativo de escala, de redes, de proyectos, creo que hay una pista de competencias muy fuertes que den sostenibilidad a futuro, ¿no? Porque la experiencia de GRIP es una experiencia que fortalece experiencias que existen, pero el proyecto GRIP es un proyecto que tiene un límite, y ese límite se llama octubre 2023, de ahí se acaba. Entonces, ¿qué queda? ¿No? Entonces, por eso es que en la actualidad, como proyecto, estamos apuntando a fortalecer esos intercambios, los aprendizajes compartidos, ¿no? Y ver cómo esa inclusión de la mirada de género e interseccionalidad, poner en valor, dar a entender, no solo a la comunidad académica, sino sobre todo a actores públicos, ¿no? Es la fuerza que tiene esta mirada para tener una respuesta más eficiente y potente a la reducción del riesgo de desastres y cómo enfrentar la adaptación al cambio climático, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar luego de GRIP? Es parte de lo que esperamos que al terminar el proyecto se hayan fortalecido competencias, saberes y redes principalmente, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que quería compartirles como presentación en general de lo que está haciendo este gran proyecto, plataforma de GRIP, pero ahora, pero lo importante, tal vez para que ustedes puedan entender lo que significa, tal vez es escuchar directamente las experiencias. Obviamente no es posible tener las 10 experiencias porque, imagínense, eso es muy lindo, pero significaría casi tener una semana solo para el proyecto, ¿no? Ahora, pero hemos tenido la suerte de que por lo menos 2 experiencias puedan ser compartidas el día de hoy, ¿no? Y ese es un poco, tal vez ahí me quedo como para dar paso a las protagonistas directas de esta experiencia, y que vale la pena que todas y todos ustedes puedan escuchar. Muchas gracias. Gracias, Pablo. De hecho que sí, gracias Pablo por la presentación. Ha sido un esfuerzo bastante grande poder sintetizar todo lo que se ha venido realizando a través de la red GRIP.
Sin duda alguna, toda la experiencia que hemos venido teniendo nos permite visibilizar cómo el género, articulado con otros marcadores como la raza, la etnia, conforman dinámicas y desigualdades que se viven cotidianamente en el territorio, ante lo cual los 10 proyectos GRIP con los cuales hemos trabajado y que Pablo ya ha presentado muy bien, han planteado estrategias interesantes para tener incidencia en estas dinámicas, ¿no? Y el trabajo desde las perspectivas de género y de la interseccionalidad han sido claves para ello. Entonces, sin más, para conocer un poco más de las actividades de los proyectos, nos acompañan dos protagonistas de los mismos. En primer lugar, vamos con la presentación de Gloria Sepúlveda. Gloria Sepúlveda nos acompaña desde Chile, desde Santiago. Ella es socióloga, es máster en Desarrollo Urbano y Territorial de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ella es cuidadora de una hermana con discapacidad y dependencia severa. Ella es activista del colectivo Ciudadanas Cuidando y coordinadora modelo de cuidados en la Municipalidad de Conchalí. Gloria formó parte del proyecto GRIP, titulado Infraestructura de Cuidados Barriales, que ejecutó sus actividades en el barrio Juanita Aguirre, en la comuna de Conchalí, que tuvimos la suerte y el placer de poder conocer y acompañar hace un par de meses. Así que bueno, a continuación vamos con Gloria, que nos va a contar un poco más de los resultados de su proyecto, y gracias por acompañarnos esta vez virtualmente. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Voy a compartir mi presentación para poder ya explicarles en qué consistió el proyecto que nosotros hicimos en la comuna de Conchalí. ¿Me pueden confirmar si es que se ve? Sí se ve, Gloria. Perfecto. Bueno, como de acuerdo a la presentación, nuestro proyecto fue un plan para explorar la infraestructura de cuidados barriales. Y la pregunta era, ¿qué tipo de infraestructura de cuidados necesitamos para fortalecer la red de cuidados existentes? Esto se llevó a cabo en un barrio, el barrio Juanita Aguirre, de la comuna de Conchalí, en Santiago de Chile. Cuando nosotros estuvimos elaborando el proyecto cuando lo postulamos, y de acuerdo al trabajo que cada una de las participantes que ejecutamos el proyecto, siempre tuvimos una de las misiones que era cómo sacar o como qué queremos sacar los cuidados de las casas. O sea, tratar de que estos fuesen a un nivel ya no solo domiciliario, sino a un nivel ya barrial. Y en eso nosotros fuimos 5 mujeres que conformamos Ciudadanas Cuidando para la postulación de este proyecto y adjudicación. Y dentro de las 5, ahí somos 3 que somos personas cuidadoras, cuidamos un familiar con una dependencia o discapacidad, y 2 que son profesionales y que tienen un expertise en temas de cuidado, que tienen que ver más con ciudad, con espacialidad, etc. Y al conformarnos, cada una igual tenía su propia expertise en el tema, desde la academia, desde distintos proyectos, y también nosotros teníamos ya una vinculación con la Municipalidad de Conchalí, donde hemos estado también haciendo un modelo de cuidados comunitarios. Y también, obviamente, ahí conocimos a la Junta de Vecinos 29, que es de la comuna de Conchalí, donde quisimos hacer este proyecto por la cantidad de personas mayores, personas con discapacidad y personas cuidadoras que existían. Y también tuvimos el apoyo en algunos de los talleres del MOVIT, que es el Núcleo Milenio de Movilidad y Territorio de la Universidad de Chile. Por lo tanto, esta conformación del proyecto fue desde la experiencia personal, desde la organización social, de la academia, el servicio público y sobre todo desde el activismo. Bueno, nosotros en el año 2021 se postuló y se adjudicó este proyecto, donde comenzamos desde agosto hasta marzo del 2022. Y el objetivo principal era explorar esta infraestructura de cuidado existente del barrio Juanita Aguirre en la comuna de Conchalí. Y luego identificamos 3 tipos de dimensiones, que era la dimensión comunitaria, la dimensión espacio-territorio y la dimensión institucional. Y ahí se comenzó con el tema de callejear estas metodologías y trabajar finalmente con la comunidad en relación a qué tipo de metodologías también se van a ir dando en el proceso finalmente del proyecto, como también nosotros estamos haciendo relevar esta importancia del espacio
de los cuidados en el territorio, porque muchas veces cuando se habla de cuidados siempre se habla como algo mucho más social, de salud, sociosanitario, pero muchas veces queda como apartado el tema del territorio. Y la idea es que acá era poner un acento importante, que el territorio era uno más dentro de los cuidados, como otro actor relevante. Por lo tanto, de acuerdo al enfoque de cuidados que nosotros le dimos, era el enfoque de cuidados desde las comunidades cuidadoras. Era que finalmente la propia comunidad, desde su espacio, desde su barrio, fuese una comunidad cuidadora, independiente si tenga o no tenga un familiar con algún tipo de discapacidad o dependencia. Y por lo tanto ahí se amplió también la idea de los cuidados que tenía que ver con este tema ya del espacio mismo, del territorio, de colectivizarlos, en el caso de trabajar en red con distintas organizaciones, con instituciones. Obviamente poner el acento desde el feminismo y el género, que finalmente son, teóricamente se ha hablado mucho desde los cuidados, y obviamente también poner el territorio interseccional en relación cómo era este habitar de los cuidados en este barrio y cómo se podía conformar esta infraestructura de cuidados. Por lo tanto, nosotros en nuestro proyecto se hicieron 6 talleres, dentro se hicieron distintas metodologías participativas. Dentro del primer taller se preguntó qué son los cuidados, de acuerdo, ahí se armó un árbol de cuidados donde se iba colocando las distintas respuestas de los participantes. El taller 2, reconociendo mi red, esta red de cuidados barriales, ¿quién finalmente está conformando esta red? ¿Qué servicios existen cerca de mi territorio, de mi casa? ¿Hay servicios de salud? El tema de la movilidad, el tema, cómo está conformada las calles, el equipamiento, o sea, se fue como mirando finalmente qué es lo que estaba pasando a nivel de mapear finalmente también el tema de los cuidados. El taller 3 era quién cuida en la ciudad, finalmente entender quiénes son los que se está cuidando y quiénes son estas personas que cuidan finalmente. El taller 4, cómo nos movemos cuando cuidamos, que ahí estuvo el apoyo del móvil, que se hizo a través de un juego, Trayectopia, donde también se pudo también de forma lúdica ver cómo se movían las personas que cuidan. Y luego el taller 5 y 6 son parte de un mismo esquema, pero se separaron en 2 talleres y ahí mis compañeras armaron y se creó un juego donde se hablaba de los distintos conceptos de la autogestión, de la sostenibilidad, de los cuidados, de la interseccionalidad, etcétera. También un poco para que también el lenguaje fuese algo común y también existiera también algo, una respuesta finalmente a esta pregunta final, que era qué infraestructura de cuidados necesitamos en nuestro barrio. Entonces, aquí pueden ver parte de lo que les contaba del juego, y también cuáles eran los resultados principales, que finalmente que cuidar de forma colectiva baja la carga del labor de los cuidados, esta sobrecarga que muchas veces se sitúa la mayor parte en una persona, en donde la mayor parte es una mujer o una disidencia, y por lo tanto la idea es que si uno lo saca hacia el barrio, hacia la comunidad, baja un poco la carga porque también permite a estas personas poder hablar sobre lo que les pasa sobre los cuidados y no verlo como algo malo, porque muchas veces, y sobre todo las personas que cuidamos, alguien con una dependencia muy severa, muchas veces uno entra en una etapa de darle miedo a hablar de que uno está cansada, que uno no puede más. Entonces, a través de esta forma, desde que la comunidad sea una escucha también, va bajando esta sobrecarga y también en los apoyos, porque también dentro del barrio se iban dando ciertos apoyos a medida que también iba pasando los talleres, donde también los vecinos ponen la alerta, cuando alguien necesita también cierto apoyo, no sé, para ir a comprar, o si alguien necesita ir a algún servicio de urgencia médico, etcétera. O sea, la idea es que esto finalmente se forme a través de una comunidad cuidadora. Y también hubo mucho de trabajo de acuerpamiento, cuerpo emocional también, donde el cuerpo es el primer territorio, empatía o sobre todo el tema del cuidado comunitario. Y a través de los talleres se entregaron estas herramientas para entender finalmente sobre los cuidados a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel barrial.
impulsando una comunidad cuidadora. Y cómo esta experiencia ayudó finalmente a las personas, bueno, principalmente era poder mencionar, hablar sobre los cuidados que antes no se hablaban, por muchas veces que los vecinos, algunos se conocían, pero nunca se había hablado del tema de los cuidados propiamente tal. También fortalecer las alianzas y los lazos con las distintas organizaciones, tanto que estaban en el barrio, como otras instituciones, como el caso del MOVID, que hubo una colaboración también dentro de los talleres, creación y fortalecimiento de las redes internacionales, obviamente, porque pudimos también conocer otros proyectos a través del GRIP de otros países, algunos eran temáticas muy parecidas, otras no, pero la idea que también esto también ayudó también a nuestro propio proyecto, y todo este enfoque también de los cuidados, la perspectiva de género, la interseccionalidad. Y la idea también es que ha habido también una sostenibilidad en el tiempo también de estas mismas redes que hubieron en el territorio. Y uno de los temas también es cómo se incorpora este enfoque territorial que nosotros quisimos darle a lo que se está hablando en muchos países latinoamericanos hoy en día, que es el sistema de cuidado. Primero es comprender toda la red que funciona finalmente bajo un territorio, los tipos de personas que existen, las instituciones que existen también, o que pueden existir también ahí. Finalmente relevar esta experiencia de habitar para entender conflictos y oportunidades de la realidad territorial, explorar esta infraestructura de cuidados que puede ser una infraestructura social muchas veces, o también puede ser material, o sea, puede ser ambas, puede ser una, puede ser, y eso es importante también ir explorando, pero siempre con la comunidad, con las organizaciones que habitan finalmente ese territorio, no llevarle algo ya listo, como ya acá está la metodología, no, nosotros todo siempre fue compartido y participativo con la misma comunidad, donde nosotros relevamos su experiencia de cuidados y obviamente bajo las dimensiones que había mencionado antes, que es la comunidad comunitaria, estatal, físico, espacial, eh, incorporando todos estos tipos de enfoques. Y nosotros como productos hicimos un manual para explorar la infraestructura de cuidados barriales, donde consta ya del detalle de todo el proceso, desde dónde se situó el proyecto, cuáles fueron los distintos talleres, los materiales usados, o sea, es casi un plan paso a paso, por algo se llama manual, de todo el proceso que nosotros hicimos durante esos meses en esta comunidad propiamente tal. Que la idea es que esto se pueda replicar o al menos sacar algo en otros tipos de territorios, pero la idea es poder ya tener esta información de sacar estos cuidados finalmente que correspondan a unos cuidados más barriales, por así decirlo, y no solo dejándole a la familia o a una persona que cuida, sino que esto sea una comunidad cuidadora. Y el otro producto que sacamos fue un documental donde está toda la experiencia de los protagonistas, de la comunidad, también de nosotros como ejecutores del proyecto. Está en español, también está con subtítulos en inglés y con lengua de señas chilena, donde también ahí dura aproximadamente unos 20 minutos, se puede encontrar por YouTube. Se llama Plan para mejorar la infraestructura de cuidados barriales, y ahí cuenta también todo el proceso y todo el antes y el después también de lo que conllevó a esta comunidad, de contar finalmente con esta herramienta y contar con el proyecto GRIP, que para nosotros la verdad fue muy importante porque somos una organización comunitaria donde muchas veces, a veces ni nuestro propio gobierno a veces nos da recursos ni financiamiento para poder hacer este tipo de proyectos, que la verdad fue súper importante para la comunidad y poder nosotras mismas como ejecutoras de esto entregar este trabajo, que fue también un trabajo precioso, o sea, bueno, las familias, todos están contentas, la comunidad, y la idea es que esto ojalá no se pueda
a dar una continuidad de algún otro proceso y que se pueda estas mismas comunidades poder hablar con otras comunidades que están mejor comenzando a ver este tipo de diagnósticos de los cuidados barriales. Y luego también hubo otra instancia que lo hizo nuestra compañera Macarena, que se hizo un curso online en la Universidad Abierta de Recoleta, que fue gratuito. No fue directamente desde este proyecto, pero sí hubieron muchos conceptos que se habló del proyecto, que el curso se llamó Vida Cotidiana y Feminismo, cómo nos cuidamos en la ciudad, donde también muchos de nosotros participamos hablando también de este tema de los cuidados comunitarios, los cuidados barriales, y lo importante es eso, lo importante es que esto finalmente proceda y que tanto las instituciones públicas, privadas, las organizaciones, podamos ir trabajando en conjunto, en red, pero siempre poner el acento y trabajar en conjunto con las personas que habitan ese territorio y poder formar estas comunidades cuidadoras. Así que agradecemos esta instancia. Nuestro Instagram es @ciudadanascuidando o @cooperativas ciudadanas cuidando, por si alguien más quiere mayor información. Muchas gracias, Gloria, por la presentación. De hecho que sí, fue bastante emocionante poder conocer los espacios que se generaron gracias a la realización de este proyecto, ¿no? El encuentro de las experiencias de las cuidadoras, de quienes son cuidados, ¿no? Fue algo bastante importante para el fortalecimiento de las redes dentro del barrio Juanita Aguirre, ¿no? Este intercambio que tuvieron. Y el espacio también para compartir la historia del barrio, la historia de las personas, ¿no? Y cómo esto contribuye sigue contribuyendo a la comunidad, ¿no? Además del aporte de entender estos cuidados insertos en el barrio, ¿no? En sus múltiples dimensiones. Así que bueno, muchas gracias, Gloria. Ahora vamos con la siguiente panelista, que es Cintia Rizzo. Ella es licenciada en Trabajo Social y maestranda en Estudios Urbanos. Ella es coordinadora del equipo de SICSA, Ciudades Feministas, sede Buenos Aires. También es docente de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de José C. Paz en Buenos Aires y es especialista en hábitat y género con más de 15 años haciendo proyectos, experiencias ejecutadas en la temática. Cintia formó parte del proyecto GRIP titulado Ciudades y Territorios que Cuidan, que ejecutó sus actividades en 4 localidades, en 4 ciudades, Bogotá, Buenos Aires, Córdoba y Santiago, junto con otras instituciones pertenecientes a la Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe. Así que ahora vamos con la presentación de Cintia, por favor. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, en especial a Belén y a Pablo, y un saludo también muy grande a Gloria, con quien hemos podido compartir nuestras experiencias que tienen muchos puntos en común. Y bueno, y a GRIP también por el apoyo a nuestros proyectos. Un poco lo que les voy a compartir, en realidad me pidieron que pudiera compartir la estrategia, ¿no?, de la red Mujer y Hábitat, donde se enmarcan estos proyectos y donde GRIP apoyó 2 iniciativas que confluyen distintas organizaciones que integran la red. Y bueno, un poco en representación de nuestra coordinadora regional, que es Maite Rodríguez Blandón, de la Fundación Guatemala, que en este momento se encuentra en Corea, en el foro urbano, así que no ha podido acompañarnos y me pidieron que pudiera hacer esta presentación. Así que haciendo un poco de honor a las ancestras de la red, como Maite, Ana, Olga Segovia, que han sido miembros fundadoras, ¿no?, de esta red que fue tan importante en América Latina para instalar el derecho a la ciudad, ¿no?, de las mujeres y de las diversidades, y que vienen dando hace más de 30 años. Se fundó en 1989, cuando en América Latina estábamos saliendo de muchos procesos dictatoriales, ¿no?, y con un reverdecer democrático, y bueno, el feminismo emergía con muchísima fuerza, junto a otros movimientos sociales, y bueno, ellas conformaron esta red con muchos objetivos que se siguen sosteniendo y que son coincidentes, ¿no?, con estos objetivos que nos compartía Pablo también en un inicio, que fomenta y fortalece GRIP, ¿no? Así que desde ahí fue muy importante para nosotras también ese apoyo. La red Mujer y Hábitat, como les decía, se conformó hace más de 3 décadas,
y está constituida por instituciones, pero también por activistas, por profesionales, por lideresas que están comprometidas con la promoción de los derechos de las mujeres para una mayor equidad de género, sobre todo en el campo del hábitat, mirado desde una mirada integral, ¿no? O sea, no el hábitat solo desde la vivienda, sino todos los componentes que incluyen el hábitat. Y entre sus integrantes podemos mencionar algunas organizaciones que han estado en el proyecto de GRIP, como ABP Colombia, o la Fundación Corporación Sur de Chile, SIGSA, donde yo pertenezco, Argentina, la Unión de Moradía de Brasil, la Fundación Guatemala, o la Colectiva Feminista del Salvador. Pero también hay otros países de América Latina que integran la red, como Bolivia, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Así que pueden ver que es una red que también territorialmente, ¿no? es muy abarcativa. Y en el caso de GIG, hay dos proyectos que se sustentaron, que tuvieron dos ejes, ¿no? Uno vinculado a la gestión del riesgo y de los desastres, con enfoques de género, en el contexto de pandemia del COVID, y otro que tenía que ver con los sistemas locales de cuidados, también en contexto de COVID. Fueron dos temas que elegimos porque tuvieron mucha relevancia, ¿no? Sobre todo en la pandemia y actualmente en la pospandemia, porque también, como decía recién Gloria, es parte de un contexto en el que estamos viviendo en América Latina, ¿no? Donde está puesto el foco en poder pensar sistemas integrales de cuidado en la región, con algunos países con experiencias más pioneras o más desarrolladas, como el caso de Bogotá o de Chile, y otros que vamos intentando también, ¿no? Incidir en las políticas públicas o empezar a tener nuestros proyectos, como el caso de Argentina, que actualmente está en discusión en el Senado. Y bueno, y sobre todo vinculando, ¿no? este tema de los cuidados en pandemia, como decíamos, que fue emergente, ¿no? Y se visibilizó la temática y se recrudeció por la sobrecarga que tuvieron las mujeres, ¿no? En estas situaciones, en los hogares, haciendo múltiples tareas, ¿no? Y demandas. Y otro de los temas, pero que se vincula justamente con el tema de cuidados, que es la cuestión del riesgo, ¿no? y del cambio climático, donde la red puso sobre todo foco en la cuestión del agua, ¿no? En el acceso al agua en nuestros territorios, que digo que está profundamente relacionado, ¿no? con la temática de los cuidados, porque para las mujeres el agua es un recurso fundamental, ¿no? para las tareas que desarrollamos cotidianamente, y el no tenerla a disposición, ¿no? Cuando es un bien común que escasea o que en situaciones de precariedad habitacional no está dentro de nuestras viviendas, genera aún más sobrecarga, ¿no? Y mayor demanda de tiempo para llevar adelante las tareas que realizamos cotidianamente. Así que bueno, eran dos proyectos que se cruzaban, ¿no? en sus objetivos y en sus temáticas, a pesar de que ponían el foco en temas distintos. Ahora les voy a compartir brevemente la pantalla para poder mostrarles algunas imágenes de estos proyectos. Ahí se ve bien, ¿no? Bueno, como les decía, acá están algunas de las organizaciones que son parte de la red y que formaron parte de estos proyectos. Y acá, bueno, para también contarles un poco cuáles son los objetivos en general de la red, que como les decía, se cruzan, ¿no? con los objetivos de GRIP y los objetivos que tuvimos en el proyecto en particular, que tienen que ver con esto, ¿no? La producción de conocimientos, con desarrollar iniciativas, programas y proyectos que aporten a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en los asentamientos humanos, fortalecer su liderazgo, ¿no? Las demandas, poder articular el diálogo con los gobiernos locales. En ese sentido también fue muy importante los vínculos que se tejieron y se fortalecieron con los gobiernos locales en ambos proyectos y con las universidades también de los territorios con los que se implementó.
Poder también sensibilizar, ¿no? Y capacitar, impulsar un trabajo conjunto, porque también hubo como un gran trabajo de sensibilización de los gobiernos locales y de las universidades en estas dos temáticas, desde la red, con grandes impactos, y también, bueno, como decía Pablo, poder intercambiar experiencias, ¿no? Y incidir en la política pública. Uno de los proyectos, como les contaba, que acá tuvieron como protagonistas a la Fundación Guatemala, a la Colectiva Feminista del Salvador y a Unión Moradia Popular de Brasil, que lo llevaron en forma conjunta, se focalizó en el tema de la gestión de los riesgos del desastre y esta cuestión del recurso del agua, como les contaba anteriormente. Los ejes que trabajaron estas organizaciones tuvieron que ver con el empoderamiento, ¿no? Y la autonomía económica de las mujeres, con la justicia ambiental, la promoción y el desarrollo de los liderazgos, porque tenían un fuerte trabajo territorial en varios de los municipios de estos tres países, y con la incidencia política, ¿no? En esos gobiernos locales donde se generó estos debates. Ahí se realizó una capacitación, una formación en esta temática, en la cuestión de la gestión del riesgo, ¿no? Con un enfoque de género en el contexto del COVID, donde participaron personal, funcionarios, digamos, y técnicos municipales, lideresas y líderes de las comunidades, y autoridades locales, ¿no? Que estaban relacionados con la gestión del derecho a la ciudad, de las infraestructuras. Se pudieron sistematizar experiencias de la participación de las mujeres, sobre todo en la cuestión de la gestión comunitaria del agua, y poder detectar también cuáles son esas necesidades cotidianas, ¿no? Relacionadas a este recurso, en relación a sus tareas domésticas y de cuidado, y se desarrolló una campaña también, en coordinación con estos múltiples actores que participaban del proyecto, para poder sensibilizar, ¿no? Y reconocer el aporte que hacen las mujeres, como les decía, en las tareas cotidianas, y la incidencia que tiene el derecho, ¿no? Al agua y a la protección ambiental de este recurso. Recordemos, o sea, que en América Latina hay países, ¿no? Como Honduras o mismo El Salvador, donde nuestras lideresas han puesto el cuerpo y la vida, ¿no? Para pelear por este recurso y por la protección de este recurso. Entonces esta temática en determinados territorios era muy fuerte y una situación de conflicto, ¿no? Muchas veces al hablar de este recurso tan simple o tan a la mano, ¿no? Como lo tenemos otras regiones en América Latina, otros países en América Latina. Bueno, y los principales logros, ¿no? Como les decía, tuvieron que ver con poder posicionar, ¿no? El tema de la defensa del cuerpo y del territorio en las localidades por parte de las mujeres, de las lideresas, y poder tener un trabajo articulado, ¿no? Entre estos tres países de Américas Latinas, poder intercambiar experiencias, poder darse cuenta que no estaban solas. Muchas veces en la red, o sea, tenemos la posibilidad de hacer estos intercambios, pero GRIP también nos permitió la masividad, ¿no? De este encuentro, o poder utilizar en el tiempo de pandemia la virtualidad, ¿no? También como una herramienta masiva de encuentro, pero después también se vio fortalecido con los encuentros que pudimos compartir ya más presencialmente. Otra de las cuestiones fue poder generar conocimiento situado, ¿no? de la economía feminista y de la justicia ambiental que desarrollan estas mujeres, y poder conectar, como les decía, las diversas luchas. En el otro proyecto, que estuvo más focalizado en la cuestión de los cuidados, en los sistemas locales de cuidado con enfoque de género, ahí participaron también 3 organizaciones de Chile, Bogotá y Argentina. En Argentina hicimos foco en 2 ciudades, tanto en Argentina, en Buenos Aires como en Córdoba, que son 2 grandes centros urbanos. Y ahí lo que buscamos fue poder contribuir, ¿no? Al diseño de políticas y estrategias de cuidados con este enfoque de género y territorial, como nos contaba recién también Gloria, apuntando a visibilizar, ¿no? A todos los actores que están generando servicios de cuidado y infraestructuras en los territorios, en esta red
que también nos compartía Gloria de manera articulada, pero sobre todo haciendo foco, de acuerdo al país, en determinados actores, ¿no? En el caso de Chile y de Bogotá se puso mucho acento en los servicios públicos de cuidado, porque, como les decía, ellos tienen un poco más desarrollado, ¿no?, estas infraestructuras y estos servicios en el territorio, y en el caso de Argentina pusimos mucho énfasis en la red que tienen los cuidados comunitarios, ¿no?, las organizaciones en el territorio, donde muchas veces en los asentamientos humanos no llega, ¿no?, la infraestructura pública. Entonces, bueno, cómo las mujeres suplen, ¿no?, esta necesidad y sacan del cuidado privado de sus hogares, ¿no?, al cuidado público y comunitario, y ejercen este rol cuidando también a sus comunidades. Y ahí también, como decía Gloria, pusimos mucho énfasis en el rol, no solo en los servicios y en las infraestructuras y en las necesidades de cuidado, sino también en el rol y en las necesidades que tenían las cuidadoras, ¿no? Para poder visibilizar esto en los territorios y con los gobiernos locales y poder pensar en conjunto un sistema local de cuidados que las incluyera. Es una tensión, ¿no?, sobre todo cuando el Estado quiere incluir estas experiencias de que ellas no pierdan su identidad, ¿no?, como comunidad y como cuidadoras comunitarias. Entonces, bueno, los objetivos del proyecto tuvieron que ver con eso, con poder mapear también, hacer un diagnóstico y poder mapear en estas 4 ciudades cuáles eran las necesidades y las demandas de cuidado a nivel territorial, poder hicimos una consulta local, entrevistas a actores claves, organizaciones de mujeres, construimos un diagnóstico de forma participativa, y a partir de eso generar una agenda local, ¿no?, con propuestas, con lineamientos, para poder trabajar en esos sistemas locales de cuidado, que es lo que estamos ahora también emprendiendo en cada uno de nuestros territorios a partir de este diagnóstico que pudimos realizar y difundir resultados. Para eso también realizamos 2 eventos, uno a principio del proyecto, donde participaron todos los actores, tanto los gobiernos locales como las organizaciones territoriales y las universidades que participaban en estas 4 ciudades, con muchísimo apoyo de todos estos actores, donde pudimos presentar el proyecto, ¿no?, y los desafíos que abarcaban, y poder generar también un marco conceptual de consenso, ¿no?, desde donde discutíamos el tema, y después realizar el diagnóstico, como les contaba, y el mapeo y el relevamiento en los territorios con distintas herramientas participativas, desde entrevistas, encuestas, focus group, ¿no?, mapeos con los estudiantes. Las universidades se comprometieron mucho también con recurso humano para poder realizar estos relevamientos, y fue muy interesante también la sensibilización que se dio dentro de muchas de las universidades, tanto de arquitectura como de trabajo social, en incorporar la temática también como parte, ¿no?, de sus planes de estudios en ese momento, o realizar clases abiertas también, donde pudimos participar y instalar la temática. Acá pueden ver una de esas clases abiertas en la Universidad de José C. Paz. Y bueno, sobre todo, como les decía, para ir cerrando también y no abarcar tanto tiempo, un poco los avances, ¿no?, que tuvimos como este proyecto a partir de generar este conocimiento, es poder generar una serie de lineamientos en cada uno de estos países. Por un lado, para ver dónde estaban los puntos críticos, ¿no?, en el caso de Bogotá y de Chile, para fortalecer y para seguir avanzando en estos sistemas que ya estaban creados, como lo es en Bogotá, las manzanas de cuidado, ¿no?, que hay ya hay 9 manzanas en distintos gobiernos locales de Bogotá, y en Chile, que se está discutiendo sobre todo en Santiago, como modelo el Sistema Nacional de Cuidados, y en el caso de Argentina poder visibilizar el rol de las cuidadoras, y que se incluya también
esta propuesta en el sistema integral de cuidados, porque algo que pudimos notar en el caso de Argentina es que ya hay un mapa federal de cuidados que se realizó desde el Estado, pero no incluye muchas de estas experiencias, ¿no? Cuando contraponíamos los relevamientos que hicimos desde el territorio en los mapas que hay realizados desde el espacio público, muchos de estas experiencias comunitarias, al no tener un apoyo económico quizás desde el Estado continuo, no aparecen visibilizadas, ¿no? Y están sosteniendo diariamente este cuidado y no se las incluye dentro de este mapa cuando quizás los actores privados sí aparecen porque tienen un grado de formalización o de institucionalización diferente. Así que bueno, este diagnóstico y estas líneas de acción nos permitieron entablar diálogos con los actores que les mencionamos, sobre todo con los gobiernos locales, y empezar a pensar ahora distintas estrategias de acción, ¿no? Y de incidencia en la política pública para después poder incidir a nivel nacional en el proyecto que se está discutiendo actualmente. Muchísimas gracias. Bravo. Gracias, Cintia, por la presentación, por mostrarnos tan solo un poquito de lo que fueron las experiencias de estos proyectos de la Red Mujer y Hábitat en el marco de toda la red, de toda la plataforma GRIP, tanto de los proyectos de cuidados, así como también los proyectos relacionados a la gestión de riesgos en el contexto de la pandemia. Y de hecho, sí, también es importante mencionar que el proyecto GRIP justo se ejecuta en medio de este contexto tan difícil, ¿no? En el cual se visibiliza, se ahondan, ¿no? Estas desigualdades de las prácticas en el territorio, ¿no? Lo cual es algo que se ha explicitado bastante por los proyectos y en los encuentros que hemos tenido, ¿no? Bueno, como bien dijo Pablo, nos hubiera gustado tener invitados de todos los proyectos, sin embargo, para eso necesitaríamos una semana o inclusive más tiempo solo dedicado al proyecto GRIP. Esperamos tener otro espacio en otro momento. Pero ahora es momento de ir con las preguntas, si es que existen preguntas de parte del público, de las personas que están en el Zoom o en el Facebook. Acá estamos para escucharlos o si las quieren escribir. Eh, preguntas para Pablo, para Cintia o para Gloria, para las experiencias que han tenido, ¿no? Vamos a ver si las personas se animan a hacer alguna pregunta, apreciación, comentario. Bueno, parece que no, por lo menos no, hasta el momento no tenemos preguntas del público. Vamos a ver. Bueno, hasta que las personas se animen. Creo que sería importante, aprovechando algunos minutos que nos quedan, quizá poder compartir, no sé, Pablo, Cintia y Gloria, un poco de lo que fue, ¿no? Porque ya hemos hablado un poco de las experiencias, de los propios proyectos, ¿no? Pero también de lo que posibilitó el intercambio que tuvimos en mayo, junio. De hecho, realizamos eventos, ¿no? Presenciales. Y quizás si pudieran compartir un poco qué es lo que posibilitaron estos encuentros, ¿no? Visibilizar cómo es que se está trabajando el género, la interseccionalidad, ¿no? Y cómo estos intercambios también pudieron enriquecer o ampliar un poco el panorama, ¿no? De lo que ustedes también realizan en cada una de sus instituciones, ¿no? Por ahí también nos han una pregunta para Gloria, específicamente, que preguntan sobre el sistema de cuidados en Chile, ¿no? O qué se sabe de los avances del sistema de cuidados en Chile. No sé si Gloria por ahí estás. Sí, hola. Nuevamente, no sé si también quería comentar algo de lo que tú preguntaste, Clara. Sí, sería... Bueno, dos por uno. Bueno, primero comentar que para nosotros, y lo había dicho en la presentación y lo vuelvo a decir, que para nosotros como una organización comunitaria fue súper importante GRIP en ese sentido de contar con este proyecto, este financiamiento y contar finalmente luego a través de este manual, de este documental, todo el proceso vivido que sirve mucho
para posteriores otros proyectos o poder, como decía también, o replicarlo en otras comunidades. Y ustedes mismos también fueron testigos de este empoderamiento comunitario, donde las mismas personas cuentan el proceso, lo van contando y se va armando esta, como esta red entre los mismos vecinos que van también hablando de su experiencia con el proyecto. Así que por eso, por esa parte, nosotros estamos muy contentos con eso y siempre infinitamente gracias por esa oportunidad. Y con respecto también a los avances que ha habido en relación a los cuidados en Chile, la verdad que no existe nada, solo son discursos, las personas cuidadoras estamos totalmente iguales, discurso que existirá un nuevo sistema, pero no hay ni un trabajo con las organizaciones sociales. No, por lo tanto, todo se está haciendo hasta el momento a puerta cerrada en los ministerios y esperamos, ojalá que eso pueda revertirse, pueda cambiar y que finalmente este tipo de proyectos, que ya hay una experiencia específica y otras prácticas locales, pudiera estar situado en estos sistemas de cuidado, un poco también lo que habló Cintia. O sea, no puede ser que en un mapa que se hizo, un mapa de cuidado, no están lo que está pasando en los territorios. Entonces, algo que de verdad no entendemos como organización, porque hay esta resistencia finalmente a poder trabajar con las organizaciones que somos las que estamos en los territorios. Así que ojalá eso se pueda revertir y poder avanzar conjuntamente en relación a los cuidados, el territorio, la interseccionalidad, etcétera, todos los temas abordados tanto por GRIP, que son temas atingentes necesarios, y que lo podamos abordar tanto desde la política pública, desde los quehaceres cotidianos, desde la investigación, etcétera. O sea, eso son importantes. Gracias, Gloria. No sé si Cintia por ahí quería comentar algo. Sí, en principio, bueno, lo que preguntabas, Clara, de cómo enriqueció, ¿no? Los encuentros presenciales, para nosotras fue súper interesante eso, conocer a las compañeras de Chile, de la Gloria, poder ver los puntos de encuentro, también poder conocer un poco más en profundidad en qué estaba, ¿no? El sistema integral de cuidados en Chile, poder también intercambiar con otras compañeras que trabajaron la cuestión del riesgo climático en Neuquén, o sea, conocer otro tipo de proyectos en nuestro país y poder entrelazar redes, ¿no? Y ver también cómo había puntos en común en todos los proyectos. También los compañeros de Valparaíso, creo que estaba por ahí también Francisco hace un ratito. Bueno, nada, y poder aprender de las experiencias, ¿no? Y salir fortalecidas de esos 3 días de encuentro que tuvimos intensos. Aún todavía en ese contexto de pandemia y estando testeándonos y bueno, y con esas cuestiones que ahora ya parecen dejadas en el olvido. Pero bueno, sí, la cuestión de los cuidados sigue estando muy presente en nuestros territorios. Y después, en cuanto a lo que comentaba Gloria recién, sí, creo que muchas veces habiendo estado desde los 2 lados del escritorio, como yo digo a veces, ¿no? Habiendo sido funcionaria pública, pero también siendo parte de los territorios y teniendo siempre la mirada en el trabajo territorial, muchas veces a los gobiernos locales, ¿no? O al Estado nos genera amenaza, ¿no? O miedo esa interlocución con las organizaciones, porque siempre vemos la demanda, ¿no? Como presente, o el conflicto muchas veces, y no podemos ver las fortalezas, ¿no? Que tiene el trabajo en red, el poder generar esos diálogos, la participación realmente de las organizaciones, la toma de decisión, ¿no? De las organizaciones, no solo la participación como una cuestión de ir a informar lo que se va a hacer desde el Estado en una comunidad, sino realmente poder discutir, ¿no? La política pública, que los actores del territorio puedan tomar protagonismo, puedan hacer sugerencias, ¿no? O sea, no ir con nuestra receta y querer replicarla por igual en todos los territorios, sino realmente poder tener ese conocimiento situado, ¿no? Y poder adaptar, ¿no? Las estrategias de los territorios que después muchas veces, o sea, si nos animamos a ese desafío, ¿no? Lo podemos ver en estos proyectos, cuando aparece el recurso externo, ¿no? Y las organizaciones lo utilizan
lo que se potencia, ¿no? Y lo que se enriquece esa experiencia cuando las organizaciones se involucran en ese proceso es mucho mayor que a veces cuando lo hacemos desde el Estado pensando que tenemos una escala, ¿no? Mucho macrosocial sin poder ver esas cuestiones, ¿no? de lo micro. Que si nos animamos a poner ese recurso, ¿no? Y a dialogar con las organizaciones, el impacto que puede tener en nuestras comunidades es muchísimo mayor. Entonces creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, el Estado potenciando las fortalezas y las capacidades de las organizaciones, escuchándolas, sin olvidar también la responsabilidad, ¿no? Que tiene el Estado por ser el Estado mismo, ¿no? No delegando tampoco sus funciones en el territorio, pero sí generando esas mesas de trabajo y de diálogo. Muchas gracias, Cintia. Articulación. Y de hecho que sí, ¿no? Que en estos encuentros pudimos visibilizar como todas estas demandas compartidas, muchas veces que tienen puntos en común, pero que van tomando fuerza y cuerpo en cada territorio de manera diferente, ¿no? Pablo, ¿nos podrías comentar un poco? Bueno, en realidad brochazos, porque acá los intercambios han sido muy importantes, valiosos, porque nos han ayudado a sensibilizarnos, a aprender a mirar ciertas experiencias de la vida y del control del territorio. Ahí lo hablo desde una mirada de SIAC, por ejemplo, que a veces que soslayamos. Y cuando soslayamos, ignoramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un rol de los cuidados, ¿no? Y entonces, los cuidados que implican un tratamiento de los colectivos humanos que necesitan ser atendidos por más vulnerables. Por ejemplo, adultos mayores o personas que tienen situaciones especiales, entonces requieren una dedicación, ¿no? Entonces, ese es un elemento de humanidad, además, muy importante, ¿no? Pero en estos talleres para mí fue un clic, porque de pronto habían preguntas muy fuertes, como diciendo, bueno, ¿y quién cuida a las cuidadoras? ¿No? Y ahí uno se da cuenta que justamente como no hay una mirada de género e interseccionalidad que cuestione, ¿no? Entonces se ha normalizado como que un colectivo de personas se hacen cargo del cuidado y al final terminan siendo súper explotadas, ¿no? Y eso tiene que interpelarnos como sociedad y bueno, el Estado nos representa como sociedad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos temáticas interesantes y en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Finalmente, si vamos a hablar de las cuidadoras como recurso humano, hay una superexplotación de un recurso. Y entonces, si queremos hablar con una mirada de sostenibilidad, ¿no? Entonces, el tema es justamente que tenemos que preocuparnos justamente por todas las aristas de que significa la dimensión de cuidado y del rol que tienen las cuidadoras y tener esa mirada, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, hay una feminización del rol de cuidadoras? O no solo feminización, en el intercambio de ese taller, por ejemplo, a mí fue un abrir los ojos cuando nos dijeron la comunidad LGTBIQ, que suele ser estigmatizada en muchos contextos, tiene un rol decisivo en cuidados. Dios mío, no lo había visto, ¿no? Y entonces todo eso nos interpela, genera aprendizajes, interpela a la academia y tiene que interpelar a la incidencia pública, ¿no? Y entonces creo que son esos elementos interesantes que provoca una experiencia como la de GRIP. Nos genera muchas preguntas para la academia, pero muchas demandas y cuestionamientos de hacia dónde van nuestras sociedades y los estados que orientan nuestras sociedades.
Gracias, Pablo, por las palabras. De hecho que sí, ha sido toda una gran experiencia de intercambio, ¿no? Bueno, si no hay algún otro comentario o pregunta, solo nos queda mucho por agradecer de este espacio, ¿no? Aún queda mucho por seguir aprendiendo, por seguir explorando respecto a toda esta dimensión, a la temática de género, a la interseccionalidad en el territorio, ¿no? Y desde el equipo GRIP de América Latina y el Caribe, desde el CIAC-PUC, esperamos poder aportar un poco a que se generen estos espacios para seguir pensando estos temas, ¿no? Desde lo que se hace en la práctica, como bien dijo Pablo, interpelando a la academia, co-creando estrategias, proyectos, ideas para poder tener incidencia, ¿no? En las prácticas, en lo que sucede en los territorios, ¿no? Así que muchas gracias a Gloria, a Cintia, a Pablo por las palabras. Muchas gracias a todos los y las presentes por conectarse esta noche. También los invito, de hecho, en las presentaciones de Cintia y Gloria, por ahí han visto algunos productos, algunas ideas. Así que los invito a entrar a las redes de GRIP, a la página web de GRIP, www.grip.net, o al Instagram y al Twitter. Ahí vamos a estar subiendo todos los resultados de esta primera fase, así como también las acciones que vamos a tener en estos meses que vienen. Muchas gracias a todos los presentes, gracias al Centro de Investigación de Arquitectura y la Ciudad de la PUC por generar este espacio de intercambio. Y en unos minutos daremos inicio al conversatorio Más allá de la construcción, dinámicas de extracción y arquitectura contemporánea, cuyos expositores serán Francisco Otero y Rodrigo Rengifo, disculpe. Así que muchas gracias, buenas noches y hasta otra oportunidad.